y la Virgen María en la advocación de la Virgen de Fátima, por el trabajo de Celso Daniel, por la salud física y espiritual de María Regina, Carlos y Verónica, Gladys, Aníbal, Limpia Concepción, Manuela, Anastasia, Inocencia, Nilsa Asunción, Anastasio, Vicente, familia Venegas Duarte, Jessica, Miguela, familia Balbuena Vázquez, María Liz, María Paz, Derlis, Jonathan, familia López Gómez. Difuntos: Papa Francisco, presbítero César Llamosas, diácono Juan Bernabé, Brígido, Casildo, María Teresa, Etna, Nicodemos, Mauricia, Sixto, Gregorio, Felipe Tomás, Felicita, Élida Isasi, Víctor, Cirilo, Pablo, José María Bobadilla, Lidia Petrona, Julio, Manuel, Crispín, Marcial Aníbal, Timoteo Ramírez, Belén Rojas, familia Ferreira González, familia Ábalos Centurión, Sixto Dolores, Máxima, Luis Mariano, Ramón, Limpia Concepción, Pedro Ramón, Milceades Jesús, Numidia, Tomasa, Lorenzo, José Concepción, Restituta, Alfredo, Celsa, Leoncio, Petrona, Enrique, María del Pilar, Norberto, Oliver, Eladio, Lucio, Estanislao, Mercedes, Marcos, y por las benditas almas del purgatorio. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.
es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Martes de la cuarta semana de Pascua. Memoria de la bienaventurada Virgen María de Fátima. Sexto día del novenario. Nuestro lema de hoy: esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Hermanos, nos encontramos reunidos en la capilla San Pascual de la parroquia Santísima Trinidad. Saludamos a toda la gran familia del canal católico Ñan de Yarañé en este sexto día del novenario en honor a nuestro santo patrono. A lo largo de estos días venimos reflexionando sobre la virtud de la esperanza cristiana, que es el mensaje central del Jubileo 2025. En este día se nos invita a meditar sobre la importancia de la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Todos nosotros, a ejemplo de nuestro Señor Jesús, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Con la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en la advocación de Fátima iniciamos esta celebración eucarística y recibimos a quien presidirá, el Padre Víctor Luis Cabañas, fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñan de Yarañé, y lo hacemos de pie cantando juntos. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad resucitada. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Qué lindo que es encontrarnos. Primera vez que vengo a una capilla que hace tanto barullo. A Bailón y ayer bueno, les felicito. Qué lindo ahí entonces la música que nos tiene que animar siempre, porque eso demuestra, ¿qué cosa? Demuestra que el alma está contenta y entonces podemos expresar esa alegría de la resurrección del Señor. Y hoy nos encontramos aquí y muchísimos otros nos están acompañando. Ahí acaban ya de avisar y de decir, ¿verdad?, que estamos transmitiendo directamente con nuestro primer canal católico, Ñan de Yarañé. Y ahora más o menos, imagínense, estamos unas 200.000 personas en este mismo momento, siguen esta misa. Muchísimas personas y cada vez más. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque entonces nos hace comunidad. Y una de las cosas que nuestro nuevo Papa, ¿cómo se llama? León XIV, justamente, lo primero luego que decía en su discurso, para que todos sean uno, para que todos sean uno. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y él decía, tenemos que hacer puentes, unir, ¿verdad? Y no destruir o cortar el camino de la unidad, el camino de encontrar todo aquello que nos pueda hacer hermanos, vivir mejor, entendernos y trabajar para que todos estemos bien. Así que vamos a comenzar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. Pero recuerden una cosa, que como hay muchas personas que nos acompañan y de todas partes nos están mirando, norte, sur, este, oeste del Paraguay. Así que la pende que hay bueno enseguida y que hay vete con ahí te venderé.
Así que con entusiasmo vamos a acompañar esta Eucaristía para que también podamos entusiasmar a otros hermanos nuestros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos nuestra misa y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que al celebrar hoy el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención y ser bendecidos siempre por la intercesión de nuestro santo protector San Pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, que es fuente inagotable de fe, esperanza y caridad. Escuchemos atentos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor
todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan: todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en los pórticos de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Qué lindo, así como les estaba diciendo, reunirnos aquí y celebrar hoy esta Eucaristía en honor a nuestro santo patrono. Y sobre todo yo les agradezco mucho porque es la primera vez que vengo a esta comunidad. Primera vez. Pendeaña formado hoy en día, por ese 31 años de país, anda y San Pascual, mira un poco San Pascual, porque siempre escuché San Pascual. Yo tenía un director, un sacerdote, que se llamaba justamente Pascual, Mazarino el apellido. Mucho tiempo director en el Instituto San José de Concepción, un santo varón. Y bueno, y él siempre, porque era su santo, ¿verdad? San Pascual, bailón. Y él justamente nos decía que la vida de este santo era muy interesante, ¿verdad? Porque cómo comienza toda esa vida de santidad, llamémosle de esta manera, es cuando él se va a rezar, dice, en la ermita, y ahí tiene una visión. ¿Visión de qué? De la Eucaristía. Y hace venga oír la historia de la Vene Santo. Pelle Villa Veite. Así que la próxima la se invita a Peicuana sea al dedillo la. ¿Quién es tu santo? San Pascual, la de capilla, San Pascual, viva San Pascual. Y después, una chica ahí me ve, ¿verdad? Bueno, así que le decía algunas cositas demasiado interesantes y muy lindas, ¿verdad? Primero, la visión, ¿verdad?, de la Eucaristía. Y hoy en día, sobre todo en nuestra iglesia, hay muchos movimientos, ¿verdad?, que están de nuevo haciendo que la Eucaristía tenga ese momento en que nosotros podamos arrodillarnos ante el Señor. Necesitamos encontrarnos con nuestro Dios. Algunas veces estamos arrodillándonos ante el dinero, arrodillándonos y matándonos detrás del trabajo, y arrodillándonos y matándonos detrás de la pelota, y arrodillándonos y matándonos detrás de tantas cosas superficiales
pero nos olvidamos un poco de lo esencial, ¿verdad? Y lo fundamental que es el Señor Eucaristía, ¿verdad? ¿Dónde va a estar su sagrario aquí? Muy, aquí, ahí está. El estar arrodillados ante el Señor. Ese es entonces el santo San Pascual. Pero después Bailón era el apellido de su papá en realidad, Bailón, así luego era el apellido. Pero después dice que él también hacía algunos milagros, por ejemplo, dice que hizo el milagro de la multiplicación de los panes también, en referencia a la Eucaristía, multiplicación de los panes para los pobres. Cuentan también que curó a muchos enfermos. Pero todo eso, ¿por qué? Y según la tradición, ¿verdad?, que nos cuenta, es justamente por ese espíritu tan profundo de encuentro con el Señor. Y dice que él, cuando rezaba, y ahí está el otro, que la gente entonces suele decir, ¿por qué es Bailón? Porque dice que cuando entraba en oración y se ponía tan contento, ¿qué pasaba? Se ponía qué interesante. Todo esto que nos cuenta ciertamente que son cosas maravillosas. Otra de las cosas que dice es que en una oportunidad, así de una roca, también hacía el estilo de Moisés, de la roca hizo surgir agua, imagínense, para dar de beber a una cantidad de pobres que estaban necesitando el agua. Imagínense. Que sigue imparete la vende santo, ¿no? Así que ustedes también tienen que verdaderamente procurar primero conocer bien a su santo, además de conocer bien a su santo, sobre todo comenzar y procurar imitar sus virtudes. Si comenzamos imitando sus virtudes, sobre todo con lo que es la adoración al Santísimo, vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Tener y dedicar ese tiempo ante Jesús, Eucaristía, que cada uno, aunque sea una horita, una vez a la semana, ¿verdad?, encuentre ese tiempo para Dios, encuentre ese tiempo que en realidad Dios no necesita de nosotros que hagamos eso. ¿Quién es el que necesita? Nosotros necesitamos. Y por eso se dan cuenta que el hecho de que San Pascual se encontraba ante el Santísimo en oración, ¿viste cuál es la consecuencia? El de la alegría, el del baile, el de entrar en sintonía con un Dios que nos ama y que nos quiere. Y en nuestra sociedad hoy en día, sobre todo una sociedad nuestra, la paraguaya, ¿verdad?, que tenemos muchas dificultades, lastimosamente, ¿verdad? Muchas veces podemos desanimarnos, pero no es para desanimarse ciertamente, sino que dentro de todas estas injusticias, de todas estas corrupciones que nosotros vemos, nosotros tenemos que venir con la gracia y la fuerza de Dios para poder luchar y para poder sobreponernos a estos problemas. Hoy justamente una de las frases y palabras de nuestro nuevo Papa, que a mí me llamó la atención y me gustó demasiado. Quiero que escuchen nomás por lo menos una partecita, ¿verdad?, de lo que el Papa dice. Y este es un discurso, ¿verdad?, del Papa León XIV, ahora que ya es nuestro nuevo Papa. Hermanos y hermanas, les hablo especialmente a ustedes que ya no creen, porque hay mucha gente que ya no cree. ¿Pero por qué? Dice que ya no esperan, que ya no rezan, porque piensan que Dios se ha ido, les ha abandonado. A ustedes les hablo, ustedes que están hartos y cansados de los escándalos, de las corrupciones, del poder mal usado.
Ya, por ejemplo, ya tengo Guaraína, bueno, pensaba Paraguay, ¿verdad? El poder mal usado. Del silencio de la iglesia, que a veces parece más un palacio que un hogar. Muchas veces los país, los obispos, no es que hablamos demasiado, o no es que decimos tanto, ¿verdad? O hasta cierta manera decimos, ¿verdad? Pero después, ya la paré porque no enduce ya oiga, ¿verdad? Pero dice, igual les hablo a ustedes, dice el Papa. Yo también me enojé con Dios. Miren lo que dice el Papa. Yo también me enojé con Dios. Yo también vi morir a personas buenas, sufrir a niños, llorar a abuelos sin medicina. A ver, tú llegas ahora, allá. A ver, nañane pojaveima. A ver, nañane pojaveima. A mí me da mucha pena y realmente lo que dice, llorar, sufrir, con tanta gente en los hospitales. Y usted está aquí cerca de IPS, ¿no? Mejor hospital, vaya y compre algodón y venga. Vaya y compre curita y venga. Vaya y compre el alcohol, por favor, y venga. Apenas que se siente y que tú ya pues ayudar ya se siente ese visita. Y así estamos. Es una pena, ¿verdad? Y el Papa dice eso, vi llorar a abuelos sin medicinas. Y sí, hubo días en los que recé y solo escuché un eco. O sea que Dios como que no le responde. El silencio de Dios. Pero entonces descubrí algo. Dios no grita, Dios susurra. Y a veces susurra desde el barro, el lodo, desde el dolor, desde una abuela que te alimenta sin tener nada. A ver, cierto ahí, en Diapo TV. Y eso también da mucha pena, ¿verdad? Aquí en nuestro país, aquí en nuestros alrededores, ¿verdad? Muchas veces muchos papás, mamás que sufren, que lloran a causa de sus hijos, ¿verdad? Porque se meten en el alcohol, en la droga. A ver, y me fuera ojo a la yahuela, ni la yahuela en el bebé, oye, ya mongarucho de fuera. Y por eso dice, desde una abuela que te alimenta sin tener nada. Hablan de abuela llegan de salvar. ¿Y por qué? Porque los padres muchas veces se hacen irresponsables. A ver, también debe de ver, lastimosamente. No vengo a ofrecerles una fe perfecta. Vengo a decirles que la fe es un caminar entre piedras, charcos y abrazos inesperados. No les pido que crean en todo, les pido que no cierren la puerta, el corazón. No le den una oportunidad al Dios que los espera sin juzgar. Que le den una oportunidad a este Dios. Yo soy solo un sacerdote que vio a Dios en la sonrisa de una mujer que perdió a su hijo y aún así cocinó para los demás. Una mujer que vio morir a su hijo, pero sin embargo, después de eso, para cocinar y dar de comer a los demás, dentro de su servicio de madre, de esposa, de mujer. Yo soy solo un sacerdote que vio a Dios en la sonrisa de esta mujer y eso me cambió. Así es que si estás roto, si no crees, si estás cansado de las mentiras, pues está la política ñande. No sé de qué año que estamos escuchando tantas mentiras, ¿verdad? Siempre, mentiras tras mentiras. Mentiras tras mentiras. Y después de que hagan así, pero tantas
malversaciones, ¿verdad? Mala utilización de las riquezas del pueblo, es decir, de lo que pertenece a la res pública, es decir, pertenece cosas nuestras de la gente, ¿verdad? Entonces dice, si estás roto por estas cosas, si estás cansado de estas mentiras, ven igual, a pesar de que estés cansado. Ven con tu enojo, con tus dudas, tu mochila sucia. Aquí nadie te pedirá una tarjeta VIP, porque esta iglesia, mientras yo respire, será un hogar para los que no tienen hogar y un descanso para los que están cansados. Dios no necesita soldados, Dios necesita hermanos. Y tú, sí, tú eres uno de ellos. ¡Qué espectacular! ¿No les gusta, va? Hermosísimo. Se nota que es un pastor, ¿verdad? Vivió, ¿cuánto? 40 años. ¿Dónde? En el Perú, ¿verdad? Y ciertamente que esos lugares del Perú, mucho más sufrido que nosotros, otra vez. Mucho más sufrido. Porque incluso son regiones de indígenas, etc. A usted vea tu ñande a tu peor ahí. La uno, a ver, ñande indígena a usted. Oye, guaruta, no sé qué va a decir. ¿O qué va a agregar? ¿Cómo le tenemos a nuestros pobres indígenas? Y son tan pocos, ¿verdad? Son pocas familias y eso. Así en un... Ahí te ve. Se puede solucionar. Y creo que la vez pasada estuve escuchando por ahí en la radio. Hay más empleados en el INDI que están encargados de los indígenas. Hay mucho más empleados que indígenas. Está el empleado que la indígena. Entonces, todo pues son cuotas nunca partidarias. Como ya de otaku y se te vamos, y en vez de darle con esa plata no hago ya podíamos hacer bien y organizar las cosas. Se dan cuenta que nos falta conversión. Por eso, queridos hermanos, volviendo un poco a el santo de ustedes, San Pascual Bailón, me parece que es una hermosa oportunidad para volver a lo esencial y lo fundamental que nos enseña nuestro querido santo: ponernos ante el Señor, arrodillarnos nuevamente ante el Señor. ¿Verdad? Esa expresión es tan linda en nuestro dulce guaraní. Arrodillarse y ponerse ante el Señor y pedir esa gracia que necesitamos, porque solamente Dios nos puede transformar. Nosotros no tenemos cambios profundos en nuestra sociedad, o cambios profundos en nuestros políticos, o cambios profundos, ¿verdad?, en todo lo que significan los gobiernos, porque todos los que suben simplemente para organizar oreja y tema con y la cuchara pequeña, oreja y tema con así que pepe tawanga no ñepia llena ahora toca llena. Queridos hermanos, y eso es muy triste, así es que tenemos que volver a pedirle a San Pascual Bailón que nos ayude a adentrarnos, y ahí vamos a poder hacer los milagros. El milagro que aquí decíamos y leíamos de que Él multiplicó el pan para los pobres, y bueno, no es porque vamos a hacer multiplicación y vamos a hacer milagros nosotros, pero sí tenemos que hacer los milagros porque hacemos que nuestra comunidad cambie y nos preocupemos de que todos tengan pan. Ese es el gran milagro, de que no existan los pobres. Curó a los enfermos, la misma cosa, así como dijimos recién y en este discurso del Papa. Curar a los enfermos no es porque yo me voy a pocos y yo se sanó un santo, el Paicabaña le tocó y se levantó y comenzó a caminar. No, sino que verdaderamente lo que decimos, lo que predicamos y lo que proponemos desde el Evangelio de Jesucristo nos hace levantar para que después nos organicemos bien como sociedad.
Y no hace falta entonces que para cada cosa yo tenga que estar haciendo un milagrito, ¿verdad? Sino que el milagro ya está hecho, porque Dios ya nos dio aquí la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Entonces todo depende de cómo nosotros nos organizamos. Pero la organización depende, queridos hermanos, de la honestidad. Mientras no exista honestidad, queridos hermanos, es imposible llegar a nada, a nada. No se puede, no se puede. Bueno, así que, queridos hermanos, vamos a pedir eso, esta gracia especial, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y que nos anime sobre todo también a ser buenos cristianos y a imitar las virtudes de San Pascual Bailón. ¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien, así que vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada petición ustedes responden: Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Por la Iglesia, para que como madre y maestra ayude y se solidarice con los predilectos de Dios, los pobres, enfermos, abandonados y marginados, que aguardan con esperanza una vida digna de hijos de Dios. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por el Papa León XIV, para que el Señor le conceda la gracia de enseñar con la verdad y pueda guiar a la Iglesia por las sendas de la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que por medio del diálogo encuentren soluciones para poner fin a las guerras, los conflictos y las violencias de las que tantos pueblos son víctimas. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por todas las personas que sufren material y espiritualmente, para que Dios los fortalezca, los consuele y encuentren en la acción de los cristianos esperanza, amor y solidaridad. Oremos. Por el canal de evangelización Ñande Yarañé, para que sigan acercando con alegría la palabra de Dios a todos los hogares del Paraguay. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por nosotros, nuestra comunidad, para que con la intercesión de San Pascual llevemos alegría y esperanza a todos los hermanos que sufren, viendo en ellos el rostro de Cristo. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Hoy te presentamos, es nuestra
Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose por nosotros, intercede constantemente en favor nuestro. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, especialmente hoy, al recordar a nuestros hermanos que ya fallecieron, que ellos ya puedan contemplar en el cielo la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, especialmente hoy. También queremos rezar por la señora Ana Victoria, que cumple 86 años. Y ella ahora en este momento nos está viendo en la televisión. Así que le felicitamos y dice que es una asidua, siempre seguidora de Yarañe, de todos los programas durante el día. Así es que Dios le bendiga con estos 86 años. Y con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Pascual Bailón, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Bueno. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, con un corazón limpio, acerquémonos al altar a participar del banquete del Señor. Cantemos. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado y también aquellas personas que nos siguen a través del canal, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, permite que te llegue a recibir pronto en plenitud, recuperando el estado de gracia necesario por la confesión. Amén. Tiene usted su tarjetita, ¿verdad? Bueno, vamos a arrodillarnos ante nuestro santo y vamos a rezar y pedir al Señor por intercesión de San Pascual que nos haga vivir sobre todo ese carisma tan lindo como él tuvo esa visión de la Eucaristía y después él fue el primer fiel adorador de la Eucaristía. Y por eso nos propone también a nosotros ser adoradores del Santísimo. Es la única manera de hacer los milagros como Él hacía, la multiplicación de los panes, curar a los enfermos, dar el agua a los pobres, sanar a los enfermos, en fin. Eso el Señor realiza en la medida en que nosotros entramos en sintonía profunda con Dios. Oración a San Pascual. Señor Dios, tu siervo San Pascual, que vivió plenamente los valores del Evangelio, la humildad, la alegría, la verdad, la paz y la caridad, nos ayude también a nosotros a caminar hacia la santidad. Señor, tú que honraste a San Pascual, a tener siempre una fervorosa devoción y amor hacia los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre. Concédenos la gracia de recibir siempre este alimento divino y amarlo con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pascual Bailón, ruega por nosotros. ¡Viva San Pascual Bailón! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Muy bien. Ahora vamos a escuchar entonces las indicaciones de nuestra capilla, de nuestra parroquia, y siempre también le mandamos un saludo, ¿verdad?, a nuestro párroco, al padre Ricardo. ¿Suele venir él a celebrar con ustedes? De vez en cuando, sí, qué bien. Denle mi saludo entonces cuando venga. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este día
del novenario a nuestro santo patrono. Quiero en primer lugar iniciar dando las gracias al canal católico Ñande Yarañe'e, que hoy está transmitiendo desde nuestra capilla en la persona del Padre Cabañas. Gracias, Padre, por acompañarnos hoy. Hay muchos seguidores de Ñande Yarañe'e acá en la comunidad y gracias a esos seguidores surgió la idea de invitar a ver si podían venir, ¿verdad? Entonces, varias personas ya me comentaron que siguen asiduamente el canal mientras hacen sus actividades del día, están en la casa siempre con la tele de fondo. Así que esperemos que esta obra del Señor siga para adelante por mucho tiempo más. Quiero también agradecer al coro Nuestra Señora de la Asunción que nos acompaña hoy, como siempre, sublime, nos hace elevar el espíritu. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. También a los representantes de la capilla Nuestra Señora de la Asunción aquí de nuestra parroquia, gracias por acompañarnos. Agradecer también al apostolado de la Divina Misericordia que están aquí presentes, que son parte de la familia, ¿verdad? Nos sentimos mutuamente acompañados. También quiero agradecer a los miembros de la Pastoral Social Parroquial que están aquí presentes, muchas gracias. A la Cofradía Virgen del Carmen y Sagrado Corazón de Jesús también, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y a todas las familias de aquí de la comunidad que hoy están presentes, que han acudido a la invitación y están hoy con nosotros. Recordarles que hoy para nosotros no termina, nosotros continuamos con nuestro novenario el día de mañana en un horario especial. Mañana la misa será a las 19:30 horas, para que tengan en cuenta, ¿sí? El rosario a las 19 y 19:30 la misa. Y luego seguiremos por los demás días hasta el día sábado, que es nuestra fiesta patronal. Recordarles también que como cada año lo realizamos, tenemos también nuestra rifa comunitaria que están ahí en la puerta ofreciendo las hermanas para los que quieran colaborar. Muchas gracias a todos una vez más y al término se quedan un ratito más que tenemos un humilde compartir que hemos preparado para ustedes. Gracias. Una de las cosas también importantes que ustedes seguramente que ya saben, ahora nosotros vamos a ver un poco cómo está aquí nuestro canal. Hoy ya todos somos modernos, ¿verdad? Vamos a mirarnos un poco aquí la cara. Ahí está. A ver. No se me pesaba la banderola. Ahí está. Bueno, y así entonces la gente que continúa. Ahora cuando él estaba diciendo, dice que algunos mientras cocinan, dice que pone ahí en el fondo la tele, a ninte que o caipado ve la vende en vivo y nada. Vemos la vende tele a peña de distrae. A peo caipaje. Bueno, Ñande Yarañe'e cumplimos ya en el mes de abril 3 años, 3 años que transmitimos 24 horas. Y siempre vamos creciendo un poquitito, más y más y más, ¿verdad? Hay mucho todavía, ¿verdad? Porque ahora estamos nosotros en Tigo, el canal 25, Copaco 472, y después estamos en las redes, y también nosotros estamos en otros canales, ¿verdad? En EPI, la tele, Telefuturo y Unicanal. Así es que tenemos también ahí espacios, ¿verdad? Así podemos también evangelizar y llegar siempre a más personas. Pero nos faltan todavía mucho. Yo quiero también entrar en Canal 9, C9N, Canal 13, GEM, ¿verdad? Tenemos que ir llegando por todas partes porque la gente así únicamente también puede encontrar siempre a disposición en los canales los diferentes programas. Y esto se mantiene gracias al apoyo de ustedes. Prácticamente nosotros no recibimos ninguna plata de afuera ni de nadie, así, ¿verdad? Sino que de la gente generosa, algunos con más posibilidades, entonces nos donan un poquitito más, de acuerdo a sus posibilidades. Y eso es tan lindo, ¿verdad? Porque como siempre la Iglesia dijo, el diezmo, el diezmar, quiere decir que, bueno, el que recibe
100 millones o me da 10 millones. Pero algunas veces lo recibía 100 millones o me 100.000, apenas y por ahí. O recibía 4 millones, 3 millones la sueldo o me vende las 100.000 ahí. ¿Entendiste? Muy desproporcionado eso. Así que por eso nosotros siempre invitamos a la gente para que sea también consciente en todo lo que significa el mantener y preocuparse de la evangelización. Nosotros no tendríamos que estar cada momento ir llamando diciendo, che, ¿me puedes ayudarme, puedes? Como que ya de pedigüeño. No, esta es una obligación moral, se dice, ¿verdad? Es decir, que tiene que salir desde adentro. Ay de mí si no evangelizara, decía Pablo, ay de mí si no evangelizara. Todos tenemos que estar entonces inmersos. Tenemos empresas que nos ayudan con la publicidad, maravilloso, eso nos ayuda cada mes. También tenemos los padrinos, eso también ustedes pueden ser padrinos y cada uno da lo que quiere. Nosotros no ponemos ningún monto, 5.000, 10.000, 50, 100.000, 500.000, hasta 10 millones acepto por mes. Muy bien, bueno, entonces, o si no, se prelat automáticamente. Bueno, y después, miren por allá atrás, no viste, es upimi, ahí está, mi alcancía, ahí. Eso nosotros siempre llevamos en todas las comunidades donde nos vamos, ¿verdad? Y libremente la gente que quiera colaborar, ahí pone también su granito de arena y así nosotros nos vamos también contentos. Además de que escuché que vamos a tener un brindis, ¿verdad? Más contentos vamos a irnos. Barriga llena y alcancía llena. Bueno, muy bien, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía agradeciendo por este hermoso encuentro de comunidad. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo resucitado. ¡Viva! Y viva San Pascual. ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Aceite santo. Mira, uno.